Julie gotta go, go, go. 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 Julie be good. Y hoy día tenemos un gran amigo porque esta primera semana estamos ajustando motores, todo, y queríamos tener un menú de invitados internacionales, pero también grandes invitados que hemos tenido. Porque cada vez que hay coyuntura política lo citamos en el programa y veo que algunos matinales y otros programas del país nos han empezado a copiar como siempre y ya lo tienen sentado en sus paneles. Así es que les pedimos un poquito más de respeto y hidalguía, que nos dejen disfrutar a nosotros de la columna siempre bienvenida del señor Darío Quiroga. Darío, ¿cómo está? ¿Todo bien, amigo? Julio. Un placer. Por favor. Oiga, Darío, oiga, lo viste, está, pero como dicen los carros, la música urbana está cotizado, ¿ah? No sé, puede ser. Está cotizado, está ficha. No sé. Hoy día me invitaron efectivamente en la mañana al matinal, al Buenos Días a todos, ¿Ya? para hablar del proceso constituyente. Trajeron una abogada y querían que les contara. Y yo soy crítico de eso. Entonces les dije al aire, ahí a los muchachos, les dije, no sé, se equivocaron de invitado, parece. Pero bueno, estuvo buena la conversa y estaba muy bien. Fantástico. Qué bueno Sí. que esté apareciendo más, no solo en la Cosa Nostra, que es La casa. un espacio en su casa, ¿no es cierto? Su casa habitual, por la cual, como siempre, mucha gente lo conoce y mucha gente conocía más tu voz, pues, Darío. Que, Sí, pues al principio era, claro, más la voz. Claro, Sí. la voz, todo. Sí. Pero ya ha estado siendo habitual de muchos programas, pero aquí siempre su casa, para hablar de cositas puntuales y puntuitas. La seguridad pública. Estamos sobrepasados, hoy día al lado de un colegio en Valparaíso, ¿no es cierto? Un ajuste de cuentas, ayer 2 tipos aparecen muertos, hoy día un vecino de un almacén a balazos le dan muerte a los delincuentes, pero sus balas también tienen una externalidad, ¿no? Llegan a la casa de una vecina, entran por las murallas, las piezas, una se aloja a 20 centímetros de la cama de su hijo. O sea, estamos viviendo un momento muy, muy complejo, quizás como nunca, Darío. ¿Cómo enfrentarlo, cómo tomarlo sin esta división que tenemos y que nos ha hecho tan mal en el último tiempo? Que todo lo que hace uno es bueno y todo lo que hace el otro es malo. O sea, es difícil, yo no podría, no me aventuraría. Tú sabes que igual trabajo ligado un poco a esos temas, estamos organizando algunas cosas, ahí te podré contar. Pero yo creo que hay un tema crítico que nuevamente deviene en la política. Es decir, no hay confianza en la política, no hay confianza en lo público. La gente permanentemente dice, no quiero nada de la política. Entonces, si hay un descrédito tal de la política en un proceso que es cada vez creciente y cada vez peor, ¿dónde tú vas a poder resolver los temas de la delincuencia? Si eso es muy complejo, porque de alguna manera toda la situación que pasa, que uno se compadece y todo, pero en realidad, sinceremos, nadie tiene la varita mágica. Porque Por eso te preguntaba, ¿por dónde comenzamos? O sea, en el entendido que es tu opinión, ¿por dónde comenzarías? ¿Por qué? ¿Cómo empezamos a amarrar algunas cuestiones que den resultados? Hay muchos anuncios, se supone que hay gestión, la gente no ve resultados. Y eso yo lo encuentro súper grave cuando te dicen, mira, hemos hecho 70.000, 400.000 fiscalizaciones, sacamos 800.000, 300.000 cuestiones, recuperamos no sé cuántas armas, todo, resulta que todos los días los tipos armados, pero con arma automática. Pero sacamos, entonces todo se transforma en un informe maldito, lleno de números, y en la realidad la gente en su casa se ve completamente superada. Mira, yo creo que de partida, o sea, yo hablaría en 2 niveles. Lo primero, y eso lo digo especialmente pensando que además estamos en un gobierno de características
especiales, de jóvenes, que en general siempre han tenido una mirada crítica respecto al tema del uso de las policías, de los militares. En general, uno viene, yo mismo me siento cercano a quienes dicen, mira, cuidado, hay que tener siempre respeto, mucho respeto a los derechos humanos. Pero hay una cosa que no puede confundirse, por supuesto, siempre, las policías, todas las instituciones del Estado, un respeto irrestricto a los derechos humanos y a todos los procedimientos de la normativa. Pero hay una cosa en que un gobierno, y especialmente un gobierno que se declara de izquierda, centro-izquierda, no puede hoy en día inhibirse, que es utilizar todas las herramientas que le da, y lo vamos a ir con todas sus letras, el poder de la represión legal que le otorgan las herramientas del Estado. Es decir, hay un pacto social, estoy hablando de casi de filosofía política, en que los ciudadanos delegamos en alguien el uso legítimo de la fuerza. Pues bien, yo creo que no hay posibilidad en este minuto de dudar. Y en ese sentido yo creo que estamos en un periodo de acomodo, pero me da la sensación que eso empieza a ser ya cada vez más claridad. Y eso es una parte, y eso es ineludible, eso es claro, es evidente, es nítido, y hay que apoyar a las policías, pero apoyar a las policías no es solamente un discurso. Apoyar a las policías es darle más descanso a Carabineros, es tener una dotación no solamente para llenar y sobreexplotarlo, sino también entender que son trabajadores y que hay que capacitarlos. Hoy día yo escuchaba que alguien decía que en un puro funeral narco los delincuentes disparan más veces de lo que disparan muchas veces las policías al año en las prácticas de tiro, porque eso tiene un costo. Entonces, en eso hay que meterle inyección y recursos públicos. Por eso es súper dramático, perdona que haga solo el apunte, que se haya votado la semana pasada en contra de la posibilidad de hacer la reforma tributaria, porque sépanlo, chilenos y chilenas, que las reformas tributarias implican recaudar más, no para esta caricatura que los políticos poco menos que anden así como robando plata, que seguro que hay y hay que pesquisarlo, sino también para, por ejemplo, que las policías puedan, mira lo que voy a decir, disparar más veces al año en polígonos de tiro y por lo tanto estar mejor preparados, no solo portar armas, sino saber usarlas de mejor manera. Eso es clave. Así que esa dimensión es muy importante, Julio. Y lo segundo, que es el tema que para mí también es clave y que la conversación, aquí hay que aprender a caminar y mascar chicle, necesitamos avanzar en una mirada de, lo hemos hablado algunas veces, y déjame mencionar esta frase que yo se la robo a un gran amigo colombiano, Jorge Melguizo, que dice que lo contrario de la inseguridad no es la seguridad, sino que es la convivencia. Eso es una frase que hay que anotarla así en dorado y hay que verla, porque efectivamente los niveles de inseguridad que tiene la ciudadanía se resuelven, se trabajan, se procesan con mayores redes de comunidad, de convivencia. Cuando uno conoce más a los vecinos, entonces uno sale más, está preocupado, no se encierra en su casa. Hay un proceso, y eso no es por arte de magia, eso no es mágico. Eso implica presupuesto, eso implica políticas públicas de calidad en el ámbito social, de la cultura, de la educación. Cuando lo público, Julio, empieza a ser de calidad, empieza a invertirse las lucas que se necesitan invertir, entonces la sociedad empieza a andar mejor y tiene mejores herramientas para enfrentar de la mano de las policías la delincuencia creciente. A ver si pudiera desarrollar un poquito más ese concepto que me gustó de este amigo colombiano. Inseguridad, ¿no es cierto?, versus no seguridad, sino que convivencia. Claro, porque... Que tiene que ver con sí, generar herramientas, programas para abrir lo público, para que la gente esté más en la calle, para que la gente se junte, se conozca, para que se hagan actividades. Mira, el otro día lo decía, uso siempre este ejemplo porque a mí me voló la cabeza. Este amigo Jorge Melguizo que viene en las próximas semanas a Chile, la próxima semana de hecho. Lo podríamos invitar al programa, ¿eh? Si usted quiere, yo aquí se lo traigo porque es un gran amigo. Vamos a hacer un encuentro en Antofagasta el próximo 22 y 23 de marzo con la sociedad civil. Nos vamos a juntar con expertos internacionales, vamos a dirigirlo en conjunto. Esto es la ONG La Casona, en fin, están trabajando. Hay un financiamiento público de esto, justamente del 7% del gobierno regional, del CORE de la segunda región. Y al día siguiente, mira qué bonito, vamos a estar 22 y 23 conversando 2 días completos con la sociedad civil, con dirigentes sociales, vecinales, y al día siguiente, el 24, van a estar las autoridades. Vamos a invitar, es un taller abierto a las autoridades para justamente ver lo que miramos en conjunto con la ciudadanía. Así que, para las autoridades gratis porque no tienen plata. Ah, bueno, claro. Oye, pero qué chiste, qué mal momento para un chiste, Julio. Mal momento, una ironía mala. Oye, y lo que justamente Jorge, y bueno, y de alguna manera quienes trabajamos en esta perspectiva, esta idea de la convivencia. Mira, hablábamos fuera de cámara, déjame meterlo en el debate. Hablábamos de lo que está haciendo, por ejemplo, Carter, el alcalde Carter. Me refiero a esto que destruye casas de narcos, lleva como 2 o 3, va y las demuele.
que desde una cierta racionalidad, yo lo entiendo, yo en eso creo que respeto todas las opiniones, porque es cierto que por donde le intriga el tema puedes llegar a una conclusión u otra. Yo entiendo a la gente que dice, oye, pero qué absurdo, podría hacer otra cosa ahí. Pero hay una cosa, un punto que tiene Carter y que yo en eso estoy de acuerdo, que efectivamente ese tipo de casas tienen un poder simbólico importante. Por lo tanto, cuando destruye esa casa, hay algo más que lo físico, no solamente que esté escondiendo el sofá de Don Otto. Me parece que es relevante. Ahora bien, en ese lugar, también con recursos públicos, lo que viene inmediato es que tiene que empezar a construir al tiro algo. Ojalá algo espectacular, algo con gran capacidad, con mucha posibilidad, digamos, de que la gente se sienta convocada a ir a un nuevo centro cultural, a una nueva biblioteca. O sea, hay que invertir en lo público permanentemente para que esto pueda ser real. Entonces, pero el poder de lo simbólico en política es súper clave. Una persona decía, la política son 3 cosas. Es esperanza, es la capacidad de generar esperanza en un relato, convocar. Son hechos, esa esperanza tiene que materializarse en cosas concretas, si no la política es inútil. Y son símbolos, es la capacidad simbólica que tú tienes de transformar una realidad y dar una señal. Termino solo poniendo un ejemplo. Si tú vas, por ejemplo, y tomas de repente un presupuesto grande, público, y dices, hay que vamos a hacer una biblioteca, como se hacen hoy en día, con conexiones digitales y todo. Entonces digo, ¿dónde la vamos a hacer? Porque vamos a ayudar a la seguridad, ojo. Hagámoslo en un barrio bien pobre. Entonces viene alguien con estadística y dice, oye, pero en este barrio leen poco, quizás necesitan otras cosas, hagamos una biblioteca pero chiquitita, un punto, no un kiosquito. ¿Ya? No, hagan ese barrio donde se lee poco la mejor biblioteca de Santiago. Y no solamente en términos de funcionalidad, llame a unos arquitectos, haga un concurso, gástese lucas y haga un edificio espectacular. Que el barrio, que el entorno, que la comuna al lado diga, ¿qué es esto? Porque no se trata de que uno hace una biblioteca solamente para responder a las necesidades objetivas de la necesidad de leer o de consultar una biblioteca. Se trata que uno pone un hito que saca la dinámica donde lo único que uno ve en su cotidianidad es que lo público es sinónimo de lo rasca, de lo barato, de lo penca, y en realidad uno hace su vida alejado de cualquier oferta de ese tipo, cultural, social, deportiva. Eso avanza en el camino de generar convivencia, que es lo que se enfrenta a la inseguridad. Y en lo más cotidiano, por ejemplo, ¿qué te pareció el llamado de atención a Yáñez después de que conminó al Parlamento a sacar las leyes, el tono, todo que utilizó? ¿Y qué te parece el llamado al otro día de la ministra Toá y el punto comunicacional que ahí se dio? Eso es, también depende de uno lo mire. Yo fíjate que creo que fue muy lamentable porque además en esas mismas horas falleció el carabinero. O sea, se fue Yáñez de La Moneda y 2 horas después falleció. Exactamente. Y eso además me pareció muy mal al hecho, lo quiero decir, el titular de La Segunda, porque pone el punto. Y la verdad, perdón, ni los periodistas, ni los políticos, ni nadie que está en la casa tiene la bolita de cristal. Porque lo que hace la ministra del Interior, yo fíjate que en eso estoy de acuerdo, pero también la ministra del Interior yo creo que no se pierde en que las autoridades que tienen justamente el uso legítimo de la fuerza tienen nunca perder de vista, por mucho que esté la escandalera, a que tienen que estar subordinados al poder político. Y sabe el general Yáñez que él tiene maneras institucionales de entregar una opinión y no es precisamente hablando en la prensa. Entonces en eso no nos perdamos, porque el apoyo a los carabineros no tiene que ver con estas cosas así como de no lo llamé, dije públicamente que lo apoyaba. No, tiene que ver con, nuevamente, con presupuesto, con políticas públicas, con regulaciones, etcétera. ¿Qué fue lo que pero el punto comunicacional, ¿le dio salir Yáñez solo, como que le llamaron la atención? ¿Debió haber salido Yáñez con Carolina Toá, a Yáñez hablando y Carolina Toá haciendo el punto? Lo que pasa es que el punto comunicacional de que el apoyo está irrestricto, pero que habían formas, canales de comunicación que hay que empezar a respetar. No crees tú, porque todo es su contexto. Pero es que tienen públicos distintos, pues, Julio. Pero todo es su contexto. Por eso, háblanos de eso. Quizás Carolina Toá habló para el público. Yáñez habló para los carabineros. Y en eso uno tiene que entenderlo. Ahora, yo creo que eso no hay que resentirlo. Fíjate que otro de los expertos, Gustavo Leal, uruguayo, trabajó 15 años en el Ministerio del Interior en Uruguay, viene también la próxima semana a Chile. Él, hablábamos hace meses atrás y me decía, medio informalmente, me decía, mira, los gobiernos de izquierda están perdidos cuando llegan al gobierno y creen que pueden hacer reformas de las policías. Dice, aquí en la Quebrada de la Gil las policías se mandan solas. Lo que uno tiene que hacer es sentarse con ellos y conversar y tener efectivamente el mayor diálogo posible. Ahora,
suponer que en realidad solamente porque yo llegué y ahora voy a hacer tales cambios. No, porque las policías pasan y quedan, y los políticos pasan. Pero el punto es que efectivamente uno necesita generar en la política chilena, en la gran política, en las instituciones, ciertas confianzas que hoy en día no están. Yo creo que hay un tema social, cuando uno ve la desconfianza que hay en redes sociales, en la gente cotidiana, también se replica a nivel institucional. Pero ¿qué responsabilidad tienen los parlamentarios? Hacía hincapié quizá en un proyecto, Yáñez. Sí. Por cómo había sido el accidente, se sabía ya que era un ciudadano venezolano, ¿no es cierto? Y hay un proyecto en el Parlamento que le endurece las penas a los ciudadanos chilenos y en materia de expulsión a los ciudadanos extranjeros que agredan o a carabineros les generen un daño mayor. Y me tomé el tiempo de buscar las crónicas antiguas. Cuando muere Florido, Ya. dijo lo mismo. Quizás no de una manera tan vehemente, pero lo mismo. Le pido al Parlamento y le pido a la justicia. O sea, Tiene un punto. también el tipo viene, o sea, ya, muere otro funcionario. Sí, por supuesto. 9 meses después, y la cuestión no se ha movido de un cajón. En términos que estamos con un problema de seguridad, en términos que estamos con un tema de el apoyo a las policías, que se transforma en una bandera de lucha también. Entonces, ¿qué cuesta si es algo, o sea, no es revolucionario, no te va a dar vuelta el país, yo creo que si tú lo pones a votación el 90% de la gente va a estar de acuerdo, sino más, es popular, o sea, no. ¿Por qué no se sacan los proyectos? Bueno, yo creo que hay un déficit en ese sentido legislativo tremendo. Pero insisto, tiene que ver con la política. O sea, estamos en un proceso constituyente, 2.0. ¿A cuánta gente le interesa? ¿Pero por qué lo estamos haciendo? No, es que había un compromiso. ¿Quiénes están liderando ese proceso en la práctica? Los que no querían cambiar la Constitución. Y los que querían cambiarla están así como amurrados atrás porque no quedaba otra. Entonces, cuando la política tiene tantas inercias, Julio, tiene tantas inercias, cuando cada uno trata de hacer su punto, los populismos están a la vuelta de la esquina, en la izquierda, en la derecha, en el centro. Los populismos, es decir, ¿cómo me hago un punto? O sea, vimos anteayer, a una diputada llorando casi en el hemiciclo diciendo que en realidad no fue a votar, que es la diputada que tuvo el altercado con el ministro Ávila. No fue a votar, se perdió la reforma. La reforma, no podemos estar discutiendo en un año más la reforma tributaria porque algunos hicieron un punto, sacaron. Entonces, cuando eso se replica, ¿cómo le vamos a pedir a quién, a qué, a la gente en la calle, a qué institución que se pongan de acuerdo? Mira, es muy difícil porque los incentivos son muy bajos para ponerse de acuerdo. Son muy bajos para hacer cosas en serio. Lo que renta en este tiempo, a todo nivel, es el like. La cultura del like está instalada hasta en las más altas instituciones. Entonces tenemos que cambiarlo por arriba y por abajo. Por eso yo creo que la conversación social, la posibilidad de construir instancias de confianza a nivel así cotidiano, es clave. Si no, no hay ni una posibilidad de salir de esa vorágine. Y eso se replica en las altas autoridades que uno supone que, bueno, entonces son gente como distinta. No, si son igual que uno, pero ganaron una elección o ascendieron al grado de general. Eso es. Y eso es un tema súper, súper complejo. Difícil de analizar en la política del día a día. Y todavía estamos mucho en la renta corta, ¿no? Además. Sí, claro. O sea, solo en la cultura del live, pero además la renta corta, ni Sí, siquiera, o sea, es la pasacorta o sea, imagínate esto que tienen la ADC internamente. Sí, pues. ¿Ah? Que están todos peleando el cupo ahí, no se pueden poner de acuerdo. O sea, claro, mira, fíjate, hace el cambio de gabinete el presidente, independiente de cualquier valoración, y salen, de verdad, eso no lo ve. En los últimos años como que se habían inhibido después del estallido, y como que ahora ya se soltaron, y sale el Partido Liberal, tengo buena estima del partido, pero así armando un escándalo porque sacaron un ministro así específico. Y el Partido Radical también, incluso no le sacaron a nadie, pero en realidad el Partido Radical les había dicho por debajo que sacaran a la ministra Hernando porque no los representaba mucho. O sea, estamos en esa chimuchina. Entonces, bueno, en realidad, ¿por qué le vamos a pedir peras al olmo? Si yo creo que ese es un problema que está súper afincado en la sociedad chilena. Yo creo que hay un error a veces cuando la gente, esto que digo, es poco popular. Porque No, la pero gente... esto es interesante. Sí, porque Creo lo mismo, ¿sé dónde vais? efectivamente, la gente tiende a culpar a los políticos y a la política. Pero en general operamos de manera muy similar de lo que criticamos. Lógico. Y el chaqueteo opera. Entonces, ¿dónde uno cambia la cosa? Es difícil. Todo lo que la sociedad le critica a los políticos, y la política es un reflejo de nuestra misma sociedad. Claro.
que es la cultura del like, la cultura del chaqueteo, la cultura de la cuenta corta, la cultura del éxito rápido, Sí, pues. a costa de nada. Entonces, claro, después uno lo ve en los que tienen poder y todo y lo encuentra un escándalo, pero si empieza a revisar los comportamientos particulares, comportamientos ciudadanos, quizás son muy similares y ahí tenemos un problema gigantesco. Sí. Por eso insisto que hay poco incentivo y por eso uno necesita en algunos espacios convicciones y dar pequeños pasos, o sea, pequeños pasos para ir avanzando. Entonces, hacer un encuentro, juntarse, sacar algunas conclusiones, implementarlas en política. Insisto, la política, yo le digo así humildemente a cualquiera que esté en la función pública, esperanzas, hechos, símbolos. O sea, con esa triada, si uno que está en la gestión pública, políticos elegidos o funcionarios públicos que están en responsabilidades porque han sido designados, no estoy hablando de las grandes cosas, no solo ministros, ¿sí? Eso a veces también puede ser a nivel comunal, en pequeñas tareas. Si uno en realidad se mentaliza y entiende esta idea de que eso es la política, construir escenarios de esperanza, ratificarlo con hechos y construir símbolos que sean capaces de dar paso, eso puede hacer, fíjate, un cambio en la política en el próximo tiempo. Pero yo creo en eso, que después de este periodo vertiginoso de estos últimos 3 años, de ascensos y caídas de distintas percepciones, esta cosa tan así como hace 2 años éramos súper de izquierda, ahora a veces estamos súper en la derecha, como que ya nadie sabe, como que ya las categorías no sirven. Para poder avanzar, nosotros necesitamos salir de esta locura y creo que vamos a todavía transitar un tiempo, fíjate, por condiciones más complicadas, porque me parece que en política, en la cosa pública, los discursos de carácter más populista y más facilista van a redituar bastante en el próximo tiempo. Yo eso creo que es inevitable. 1 año de Boric, recién se cumplió. Le quedan 3. Le quedan 3. ¿Cómo lo veo hoy día a él? Él en estos días, bueno, sinceró el tema del CAE, ¿no? Dijo, bueno, nos tiraron los pabollos, tenemos miles de problemas antes que esto, pero era una promesa de él de campaña. Relevante, importante, porque él fue dirigente estudiantil. Y porque mucha gente que trabaja hoy día en el gobierno, de hecho, su nuevo subsecretario Orellana, de Educación, fue creador, junto a otras personas, junto a Rojas también, que forma parte de los deudores del CAE, hizo el plan precisamente para la condonación del CAE. Sí. Y ellos tenían claro de dónde salían las platas. Y las platas no salían de una reforma tributaria. Entonces, cuando Boric, ¿no es cierto?, empata, pareja, une una reforma tributaria también, o estos dineros con el CAE, sabiendo que los dirigentes que trabajaron en eso para su campaña, saben que no era de ahí que se iba a sacar las platas para el CAE. ¿Qué va pasando en la interna? Si me ayudas con eso. ¿Y qué pasa con estas situaciones que quizás van horadando un poco también la credibilidad con los pares, con los de ellos, digamos, Sí. no con los otros? Vamos a repago y volvemos con esta respuesta.